El 11 de marzo de 1927, un grupo criminal bien organizado realizó el primer robo exitoso de un vehículo blindado en la historia de Estados Unidos. Fue una época en la que el número de crímenes violentos y criminales famosos iba en aumento, debido en gran parte a la prohibición, que dio origen al crimen organizado. Aún así, el robo al vehículo blindado Coverdale Brinks de 1927 fue un episodio particularmente violento en esa era violenta. Hubo un aumento general en la delincuencia en Estados Unidos en la década de 1920, posiblemente debido al auge del crimen organizado durante la Prohibición, así como la llegada del automóvil, lo que facilitaba las fugas. El sitio web de la Oficina Federal de Investigaciones señala que lidiar con el contrabando de alcohol y los bares clandestinos ya era bastante desafiante. En los años 20 aumentaron delitos como robo a bancos, secuestro, robo de autos, juego y tráfico de drogas. El 23 de diciembre de 1922, el Moon Journal de Battle Creek, Michigan, reportó que una ola de asaltos a bancos, nóminas, cajas de seguridad y joyerías mantenía al país en vilo por bandidos navideños. El robo más impactante fue la emboscada y asesinato de J. H. Dennis, quien custodiaba la nómina de la mina de Bethlehem de la Pittsburgh Coal Company. Según el Moon Journal, Dennis, el pagador de la empresa, iba en moto delante de un auto, llevando al superintendente de la mina y a otros 2 empleados, una guardia avanzada para la nómina de la mina que se transportaba de Pittsburgh a la mina. En Mount Lebanon, Pensilvania, varios hombres armados con pañuelos azules dispararon a Dennis sin aviso y detuvieron el auto detrás, exigiendo la nómina. Los hombres robaron $19,400 a punta de pistola. Dennis murió camino al hospital. $20,000 era un buen botín, pero el robo podía ser el primer caso. Según el New York Daily News, en 1929 fue el primer gran golpe en el que se sabía que Paul Jaworski participó. Nació cerca de 1900 en Polonia o Rusia, según la fuente. El News indicó que se conoce poco de su carrera inicial, pero parece que pasó por el periodo habitual de pequeños robos y hurtos antes de graduarse a la categoría de asaltante de caminos. Para la época del robo de Navidad, escribe el News, Jaworski ya había formado o se había convertido en el líder de una banda llamada la Banda Flathead. Nuevamente, los detalles iniciales se desconocen. En su libro de 2008, La infame Banda Púrpura de Detroit, el historiador Paul R. Caviath señala que la banda era una pandilla de ladrones de bancos y expertos en cajas fuertes en Detroit. Cuando la situación se complicó en el sureste de Michigan, el grupo mudó sus operaciones a Pensilvania. Probablemente, el nombre de la banda que Caviath menciona del este aludía a la curiosa forma cuadrada y plana de la cabeza de Jaworski. Las noticias informan que el robo fue un éxito. El robo y el asesinato de Dennis no se vincularon con Jaworski y su banda por años. Su primer contacto real con la policía, argumenta el News, ocurrió a principios de 1924. Intentó asaltar un bar en un suburbio de Pittsburgh y le disparó a una joven en el hombro. Según el News, era típico de él, pues casi nunca dudaba en disparar. El dueño del bar le disparó en el pecho. Arrestado como Paul Palmer, pasó un mes al borde de la muerte, pero logró recuperarse. Salió bajo fianza con un fiador y, según el News, desapareció tras ser liberado. Irónicamente, según el News, Jaworski estuvo detenido frente a un italiano arrestado por error por el asesinato de Dennis, crimen que después se atribuyó a Jaworski. La banda realizó otro robo navideño el 24 de diciembre de 1925, esta vez emboscando a un pagador de mina en una zona rural de Pensilvania. Y en esta ocasión mataron a un guardia de mina de 60 años llamado Isaías Gump. Huyeron con 2 bolsas con $8,000. La banda pudo haber estado involucrada en otros robos, pero estos primeros crímenes solo fueron una preparación para lo que las noticias llamaron el golpe maestro de la banda. Brinks inició en 1859 como Brinks Chicago City Express Company. En 1919 ya operaban fuera de. En 1904 adquirieron su primer vehículo motorizado para entregas. Por el aumento de violencia en robos, la empresa usó primero autobuses escolares blindados en 1917 y después vehículos blindados especiales en 1923. Los camiones blindados tenían chasis y pisos de madera con paneles de acero, pero seguían siendo un gran obstáculo para los ladrones.
Antes de 1927 no había habido ningún robo exitoso de un camión blindado en Estados Unidos. Pero la banda de Flathead tenía un plan y una inclinación por la violencia, informó el Pentagram de Bloomington, Illinois. El 12 de marzo de 1927, 9 bandidos colocaron dinamita bajo una carretera y destruyeron 2 autos blindados al detonarla al pasar. Según el Chicago Tribune, los vehículos eran un camión blindado para el dinero y un auto escolta ligero. Con $175,000 en el camión blindado, ya se habían entregado 73,000 a 2 minas, cuando ambas máquinas, una como escolta, salieron de la autopista Liberty y giraron hacia la carretera Old Bethel, rumbo a la mina Cloverdale, no mina, a 9 millas de Pittsburgh. El informe inicial mencionaba dinamita, pero luego se confirmó que los ladrones robaron 500 libras de pólvora negra de una mina local el día anterior. Es suficiente para una gran explosión, escribe el Tribune. Al pasar los vagones, los bandidos detonaron ambas bombas, separadas por 30 pies usando una batería eléctrica. Ambos vagones salieron volando, volcaron al caer y quedaron destrozados cerca de profundos agujeros. La policía halló 2 cables que salían de los cráteres y llegaban a un árbol podrido a 100 yardas. En total, viajaban 5 hombres, 3 en el camión blindado y 2 en el auto que los seguía. Sorprendentemente, a pesar del tamaño de la explosión y el hecho de que los autos fueron literalmente lanzados por el aire y destrozados, ninguno de los hombres murió. El Boston Globe informó que la mayoría de los 5 conductores y guardias de los 2 autos quedaron inconscientes por la explosión, y todos los custodios del dinero resultaron heridos, uno de gravedad. W.H. Tarr, conductor del camión, recordó: de repente escuché 2 golpes, el auto se levantó y nuestras cabezas chocaron con el techo de la máquina blindada. Lo siguiente que recuerdo es que estaba tirado en la carretera, aturdido. Lester Studonger, que manejaba a 10 o 12 metros detrás del camión de dinero, recordó: sentí un golpe y luego la explosión. Eso fue lo último que recordé hasta que me llevaron al consultorio de un médico. El grupo pensó que el golpe era de los vehículos sobre los cables y el impacto, la explosión. El camión blindado fue destrozado y los ladrones recogieron el dinero fácilmente. Tarr, aturdido, intentó levantarse cuando, según dijo, un joven que parecía extranjero se acercó y nos apuntó con una pistola a Herbister, que había estado en el asiento del pasajero, y a mí, y nos ordenó que nos tiráramos al suelo boca abajo, mientras los otros de la banda robaban el camión. El Tribune informa que mineros y testigos, atraídos por las explosiones, hallaron máquinas destruidas y hombres heridos. Descubrieron que los cables telefónicos estaban cortados, impidiendo avisar a la policía. Luego, las noticias dijeron que hubo que ir a otro pueblo para alertar. Para entonces, los bandidos ya estaban lejos de esa zona. The Tribune reportó que por la noche todos los oficiales del oeste de Pensilvania buscaban a los ladrones que huyeron en 2 autos. The Daily News indicó que el robo ocurrió en un tramo solitario del campo, a menos de 1 milla de donde Gump fue asesinado, y a menos de 5 del lugar del asesinato de Denise. El robo, bien planeado, les dejó $102,000, pero había un problema. Cap, mientras le decían que mantuviera la cabeza agachada, levantó la vista el tiempo suficiente para recordar el número de la placa de uno de los autos. Las noticias retoman la historia. Los detectives siguieron uno de los autos hasta el distrito rural del condado de Washington. Los ladrones no se detuvieron a arreglar una llanta ponchada. Esto sorprendió a la policía, pero según el noticiero, los Flatheads no tuvieron suerte esta vez. Un testigo vio a extranjeros sospechosos cerca de donde terminaban las huellas, lo que llevó a la policía a un escondite. Años antes, la banda lo había establecido, informó el noticiero. En menos de 1 hora, Paul Jaworski fue esposado en un porche en el condado de Washington. Jaworski tuvo mala suerte. Los otros 9 de la banda regresaron rápido a Detroit hasta que bajara la persecución. Jaworski acababa de matar a un policía en Detroit y decidió mantenerse alejado. Estaba solo cuando la policía lo halló en el escondite, el cual estaba lleno de pruebas incriminatorias. Jaworski tenía dinamita, partes de autos y $54, 2 de 20, 1 de 10 y 2 de $2. Los billetes eran nuevos, crujientes, y sus números de serie casi consecutivos a los entregados a las 2 primeras minas. Alfred Dockery lo mencionó en su blog Lecciones de la Historia. Si Jaworski hubiera sido atrapado con un plano tipo coyote mostrando el banco, autos, carretera, bombas, un yunque y el correcaminos, no habría parecido menos culpable. Aún así, Jaworski intentó hacerse el tonto, diciendo que no sabía nada sobre el robo.
La policía usó el engaño y le mostró un telegrama de Detroit, diciendo que su foto era la del sospechoso de asesinar a un oficial allí. Pero luego le mostraron un segundo telegrama que decía eso. El dueño, José Wachowski, fue arrestado y confesó que era una artimaña. La policía creía en su implicación. Funcionó, según las noticias. Jaworski, al leerlo, cerró la mano con enojo sobre el papelito y soltó una maldición. A los pocos minutos, admitió haber participado en el robo. Jaworski no solo confesó, sino que llevó a los oficiales hasta una lata de leche enterrada que contenía $36,000 del dinero robado e implicó a 4 hombres. Solo Wiekowski y luego Wachowski fueron arrestados en Detroit. Jaworski se declaró culpable del robo al camión blindado, 2 robos de nómina y los asesinatos de Gump y Denise. En mayo, fue condenado a muerte por matar a Isaiah Gump. Los demás de la banda eran perseguidos y se recuperó la mayoría del dinero robado. Parecía que Flathead se había terminado, pero no fue así. En agosto, Jaworski estaba en la cárcel de Allegheny, esperando sentencia por asesinar a Denise. Su hermano Sam lo visitó y logró meter 4 pistolas automáticas de contrabando. Los hermanos, junto con otro prisionero llamado Jack Basbinder, sacaron las armas ante los sorprendidos guardias, hiriendo a 2 de ellos y obtuvieron las llaves del encargado de la contabilidad de la cárcel, según escribe el News. Abrieron las grandes puertas de acero que daban a la calle, caminaron sin prisa hacia un auto cercano y se alejaron a toda velocidad. La noticia de Pines fue una de las fugas de prisión más audaces en Pittsburgh. Aunque lo persiguieron, Jaworski siguió prófugo. El 25 de junio, un grupo de ladrones asaltó la oficina del Detroit Free Press. 5 hombres entraron al edificio alrededor del mediodía, llevando bolsas de papel. Fueron a la oficina de negocios y sacaron escopetas de las bolsas, exigiendo el dinero de la nómina del periódico. Los hombres se llevaron $14,826. Pero al salir del edificio, se encontraron con el sargento de patrulla de Detroit, Jorge Barstad, quien fue asesinado a tiros en las escaleras del edificio. La policía rápidamente buscó a Jaworski por el crimen, informó el Daily News. Este fue un trabajo de Jaworski. Otra vez los ladrones robaron el efectivo, pero el tiempo se acababa para Paul Jaworski, el cabeza plana. El 13 de septiembre almorzaba en una barra de Cleveland, Ohio. Otro cliente lo reconoció sin que él lo supiera, pues lo conoció de joven, según el Daily News. El Detroit Free Press reportó que el gángster fugitivo de Detroit fue capturado mientras comía. Un informante avisó a la policía que un asesino buscado estaba en un restaurante en 6418 calle Fleet. Al llegar los oficiales, Jaworski disparó, mató a uno, hirió a otro y a un transeúnte, desatando una persecución. Jaworski huyó por la puerta trasera y un callejón, perseguido por un transeúnte y 2 patrulleros, según el Detroit Free Press. Corrió a un edificio de departamentos y quedó atrapado, agrega el Free Press. Se estimó que una multitud de más de 500 personas se había reunido. Una llamada de emergencia a varias estaciones de policía trajo escuadrones con ametralladoras y escopetas, además de bombas lacrimógenas. Era peligroso, reporta el Free Press. Cientos de niños estuvieron en riesgo cuando el matón disparaba desde la casa contra la policía. Las autoridades dijeron que, por suerte, no hubo más heridos pese a la cantidad de balas, según The Daily News. El asedio fue breve y terminó rápido. Las bombas lacrimógenas lo obligaron a salir. Al salir, Jaworski recibió perdigones y cayó herido en varios lugares. El Free Press reportó que les dijo a los oficiales: «No me importa si muero». En el hospital, Jaworski confesó varios robos y 6 asesinatos. Daily News informó que 3 estados querían juzgarlo y ejecutarlo por asesinato, pero Pensilvania consiguió el caso. Murió en la silla eléctrica el 21 de enero de 1929. El periódico escribe que se sentó tranquilamente, tan calmado como si estuviera a punto de cortarse el cabello. Los demás miembros de la banda fueron ubicados y encarcelados. Al final, los Flatheads solo fueron otra banda violenta. En una época de hombres así, quizá ese fue su mayor legado. El robo motivó a la industria de seguridad a crear mejores protocolos y autos blindados con fondos de acero más resistentes a explosiones. Uno de los últimos actos de Jaworski fue escribirle a un fiscal confesando otro asesinato. Jack Basbinder, el hombre con quien huyó de la prisión de Allegheny, afirmó que Basbinder era adicto. Discutieron y lo mató con una escopeta. Luego arrojó el cuerpo al río. Terminó la carta con una nota que quizá resumía la vida de Paul Jaworski y quizá de su época. Dijo:
Nos vemos en el 49 de Camino Fuego del Infierno, a 10 millas más allá del infierno. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, siéntete libre de darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como patrocinador en Patreon, también puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de El Chico de la Historia en Cameo.